Bueno, listo. Hermana Esther, te damos la bienvenida entonces. Gracias, Cierro aquí hermana. mi pantalla. Si necesitas algo, nada más me avisas y aquí estamos. Ok, Que Dios te gracias. bendiga. Amén. Hermanas, pues buenos días. Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente, ¿verdad? Compartiendo pues temas interesantes que ocupan a la sociedad y que involucran, que nos afecta, que nos, de cierta manera nos alcanza como pueblo de Dios, que estamos aquí en medio de este lugar para, como dice la palabra, ¿verdad? Como luminares para dar esa luz de Cristo a los demás, ¿verdad? Permítanme leer un pasaje que está aquí en Lucas 4:18. Tiene que ver también con Isaías 61. El Señor ha puesto su espíritu en mí porque me eligió para anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos, ¿verdad? Para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Amén. Permítanme orar, hermano, esta palabra el Señor Jesús la leyó en la iglesia, ¿verdad? Allí en la congregación. Y les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, porque él la leía personalmente y el profeta hablaba acerca de él, ¿verdad? Padre, con gratitud estamos aquí compartiendo, no con humana sabiduría, Señor, sino con tu poder, con tu gracia, con tu dulzura, que acerca de la promesa, Señor, de lo que nos alcanza y temas que son muy actualizados, como la violencia, la maldad, Señor. Pero sabemos que tú, aunque el pecado se ha multiplicado, Señor, la gracia tuya ha sobreabundado y nos alcanza, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y sí, hermanos, pues les comentaba ya, iniciando con este tema, con este pasaje, ¿verdad? Hablar nos ocupa ahora acerca del tema del bullying, ¿verdad? De qué forma este tema, pues ¿cómo se puede decir? Pues sí, nos ocupa en esta mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, es un tema que parece que va ganando mucho terreno, pero ya veíamos ahorita, decíamos que por cuanto se ha multiplicado la maldad, la gracia de Dios ha sobreabundado. Entonces vamos a empezar a comentar acerca del bullying, su definición, sus formas, tipos de bullying y también los roles y los perfiles del rol que participa cada uno, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que como la escritura ya nos ha advertido acerca de todo este proceso que se ha multiplicado, ¿verdad? Y bueno, los seres humanos necesitamos relacionarnos en esas relaciones y las experiencias de los chicos con los iguales son imprescindibles para el buen desarrollo de niños y adolescentes. Y dentro de ese tipo de relaciones, ya sea también en sus familias, en su escuela, con sus vecinos, todas esas relaciones, hermanas, contribuyen al bienestar, la seguridad, el ajuste social, emocional y mental del niño y adolescente, ¿verdad? Entonces, Dios nos diseñó para relacionarnos, ¿verdad? Con Él y con los demás. Entonces, como en toda relación humana, la relación con los iguales implica conflictos. Va a haber situaciones que no solamente pueden tener una carga negativa, sino una parte positiva. ¿De qué manera?
Bueno, a través de las situaciones que se puedan ir presentando, puede el niño aprender a llegar a acuerdos, a negociar, a hablar y comunicar lo que esté pensando o sintiendo, ¿verdad? De ahí que se derivan muchos problemas, pero fíjese cómo los conflictos tienen también una parte positiva, ¿verdad? No solamente negativa. Entonces, vamos a estar, las estadísticas nos dicen que el bullying ha escalado ahora. Las noticias se encargan de cada día de tenernos al tanto, ¿verdad? De situaciones que ocurren dentro de los centros escolares o en la sociedad. Entonces, las estadísticas nos dicen que México se encuentra ubicado en el primer sitio con respecto al acoso escolar, que es el término que se usa es bullying, y sobre todo a nivel secundaria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos definir el bullying? Ya dijimos que es un acoso escolar. El término bullying hace referencia, hermanas, a una forma de maltrato normalmente intencionada y perjudicial de un estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en los roles, al que convierte en su víctima habitual. Y esto puede llevarse desde semanas, meses o incluso años. Es un fenómeno de agresividad injustificada que cursa con mayor o menor nivel de gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de relaciones sociales, ¿verdad? Lo que hemos llamado la reciprocidad moral esperable entre iguales, ¿verdad? Que haya un respeto, que haya convivencia, que si hay alguna situación, algún conflicto, pueda hablarse bien y llegar a un acuerdo y resolver. Pero definitivamente el bullying no promueve esto, ¿verdad? Es un juego de dominio y sumisión cuando se mantiene de forma prolongada. Y da lugar, hermanas, a un deterioro psicológico, ¿verdad? Por eso vemos que el bullying, ¿cómo afecta? Pues a la víctima da lugar a un deterioro psicológico de la personalidad, y en el abusador es un deterioro moral del agresor, ¿verdad? Y eso, si no se corrige, pues puede escalar y ahorita vamos a ver, puede llegar a ser un delincuente. El abuso se puede producir tanto como fuera del centro escolar, siempre que las personas que están teniendo ese problema pertenezcan al mismo colegio, ¿verdad? A la misma escuela, ¿verdad? Ya mencionábamos que hay roles dentro de esto del bullying, del acoso escolar, y hay una víctima. Es el sometido al agresor y el que sufre la violencia. Hay un tipo de víctima que se puede decir provoca, que por su torpeza social no sabe o no puede tener relaciones normales con los compañeros, ¿verdad? El agresor somete o domina por la fuerza a su víctima. Y puede ser no solamente un agresor, sino juntarse ahí varios, ¿verdad? Y el espectador también es un tipo del rol que participa en porque es el que observa las agresiones, pero no dice nada. Dentro de estos tres roles, lo que vemos es la relación se sostiene por la ley del silencio y la condena pública del comunicar lo que se está viviendo, ¿verdad? Entonces parece que ahí se mantienen enganchados por este tipo de situación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles formas hay de bullying o acoso escolar? Puede ser físico, se ataca físicamente a los demás, y también robar o dañar pertenencias, ¿verdad? Puede ser verbal, desde poner apodos, insultar,
hacer comentarios negativos o racistas, ¿verdad? X. Indirecto o social es otra forma del bullying. Cuando se propagan rumores sucios y se excluye a alguien de un grupo social, lo vamos rechazando, ¿verdad? El ciberbullying, pues ya ustedes lo pueden ver ahí, esta palabra compuesta de ciber, es el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como el internet y el celular. Hasta ese nivel ha estado llegando, ¿verdad? Y entonces ya de ahí pues se derivan otros tipos también como happy slapping, a las grabaciones de agresiones físicas brutales que son difundidas a través de celulares, ¿verdad? O este otro concepto de acoso entre parejas de adolescentes donde prevalece el chantaje emocional también es una forma de bullying y le han denominado dating violence. O sea, son términos en inglés, pero muy relacionado con esto del bullying, ¿verdad? Otras formas. Es importante que podamos conocer cuáles son los perfiles tanto del agresor, de la víctima y del espectador. Primero vamos a mencionar su personalidad y vamos a mencionar el ámbito social o familiar. En el agresor dice aquí que la personalidad, pues fíjense, es impulsivo, agresivo, ausencia de empatía, no se conecta emocionalmente, ¿verdad? Su percepción errónea de la intencionalidad de los demás, siempre en conflicto, agresión hacia él. ¿Qué significa? Está a la defensiva, ¿verdad? Es autosuficiente, sin sentimientos de culpabilidad. Llega a pensar, el otro se lo merece, ¿verdad? No acepta normas, no hay límites y tiene un déficit de habilidades sociales, ¿verdad? Para él, muchas veces esto lo ve como un juego, el bullying. Es, ay, no pasa nada, es algo gracioso, algo chusco, ¿verdad? Es divertido, pero no es nada que ver con eso, ¿verdad? En su ambiente social y familiar, tiene carencia de lazos familiares, bajo interés en la escuela, en aprender, permisividad familiar con acceso a la violencia, puede sentir que no le prestan atención, ¿verdad? Probablemente haya visto a sus padres o hermanos ser violentos o él mismo ha sufrido la agresión de alguno de ellos, ¿verdad? Está expuesto a mucha violencia, ¿verdad? La vez pasada me comentaba uno de mi nietecito de la primaria, estaba un poco triste porque decía que un compañerito nada más andaba pegando a todos y le decía a mi hija, es que espérate, dice mamá, es que siempre nos está pegando, espérate a ver, no seas tan duro para juzgar. Y entonces cumpleaños del niño y lo invitaron a una meriendita. Y ya mi nieto no quería ir, ¿verdad? Pero mi hija lo animó y bueno, aceptó ir y se sorprendió mucho de ver que el niño tenía hermanitos más grandes, uno de secundaria, otro de prepa, y había uno de ellos que siempre le estaba pegando y ahí comprendió mi nieto, mira, por eso él siempre nos anda pegando acá en la escuela porque a él le está pegando su hermano, ¿verdad? Entonces pudo ver y darse cuenta, pues, cómo los niños también están sufriendo eso en sus familias, ¿verdad? Y pues a veces la respuesta más inmediata, pues me alejo de esa persona, ¿verdad? Pero precisamente esto nos ayuda a entender un poco tanto al agresor, la víctima o al espectador. En el caso de la víctima, su personalidad es insegura, fíjense bien, baja autoestima, tiene una imagen muchas veces negativa de él, ¿verdad? Y eso mismo lo lleva a estar en un nivel alto de ansiedad,
débil, sumiso, introvertido, tímido, casi no tiene amigos, ¿verdad? Y tiene una incapacidad para enfrentar sus problemas. Muchas veces llega a somatizar protegiéndose con enfermedades imaginarias, ¿verdad? Entonces, el ambiente social, hermanas, aquí menciona que la familia lo está sobreprotegiendo, ¿verdad? Y miren que a veces el cuidar de más a algún chico, un adolescente, ¿verdad? La sobreprotección tiene que ver también con un tipo de agresión pasiva. Es agresión pasiva, ¿verdad? Entonces, si queremos sobreproteger a nuestros niños pensando que para que no les pase, ese es un gran error, porque lo estamos también sometiendo a esa pasividad que mencionábamos ahorita. Carece de habilidades para enfrentar el mundo. Dificultad para tener amigos, ya decíamos ahorita. 2, se pueden contar sus amigos con los dedos de la mano y se me hace mucho, ¿verdad? 2, 3 amiguitos. Habría que considerar que de todas formas, cualquiera, hermanas, estamos expuestos a ser víctimas, aunque sean buenos estudiantes, con buen comportamiento o con familias funcionales, ¿verdad? Entonces, dentro del espectador, sus perfiles se ponen del lado del agresor porque hacerlo del lado de la víctima los haría sentirse débiles. Se divierten con las agresiones. O sea, no pasa nada, ¿verdad? Minimiza. No creen que protestar puede ayudar. Temer que si dicen algo, el agresor se iría contra ellos. Entonces sacan frustraciones al ver que se lastima a alguien. Por eso es importante, se trabaja tanto con el agresor, la víctima, como el que está expectante a lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Cuál sería el ámbito social y familiar del espectador? Pues poco nivel afectivo, poco o nulo contacto emocional, o también no le ponen atención, ¿verdad? No hay límites claros, esos límites permeables que nos enseñan detener lo malo y dar entrada a lo bueno, ¿verdad? Lo que dice la palabra, aprender a distinguir entre tu mano derecha y tu mano izquierda, ¿verdad? Entonces, estamos marcando aquí mucho dentro de los perfiles de la personalidad, tanto del agresor, víctima o espectador, su ambiente familiar, porque es allí donde se forma o un agresor o sobreprotegiendo a alguien, lo enseñamos a ser víctima, ¿verdad? Es muy importante tener un equilibrio, que es lo que a donde nos lleva la palabra, hermanos. Ahorita lo que leíamos, que el Señor Jesús ha venido a dar libertad, a vendar a los quebrantados de corazón y dar libertad. Ahorita las familias están siendo muy atacadas, ¿verdad? Y esto de la pandemia ha sido muy difícil porque nos damos cuenta, hace semanas escuchaba en un grupo de mamis que pedían oración por sus hijos porque la pandemia los ha paralizado y ha hecho un efecto contrario de buscar al Señor. Se han alejado, ¿verdad? Entonces hay mucho dolor y es allí las familias donde Dios quiere trabajar para encontrar ese equilibrio en Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cuáles son las consecuencias del bullying, tanto en el agresor, víctima o espectador. ¿Qué pasa dentro de la víctima? ¿Cuál es la consecuencia que vive? Pues tiene fracaso y dificultad escolar. Pues claro, porque está sometido a un alto nivel de ansiedad, cuidándose de en qué momento lo van a violentar, ¿verdad? Entonces, él está allí lidiando con esta situación
no va a tener ánimos o deseos de cómo voy a aprender, ¿verdad? Llega a haber un intento de suicidio, un cuadro depresivo por lo mismo de la ansiedad, ¿verdad? Y ya veíamos, tiene una autoimagen negativa y por lo mismo hay una baja expectativa de lo, ¿verdad? Dentro de las consecuencias para el agresor, él está en la antesala de una conducta delictiva si a tiempo no le ponemos un límite, no lo llevamos a que tome esa conciencia de que no es algo que lo divierte, sino es algo que está dañando su propia vida y la del prójimo, ¿verdad? Entonces, él, otra de las cosas, busca reconocimiento social y estatus dentro del grupo, pero de una mala manera, ¿verdad? Generalización de sus conductas. ¿De qué forma? De que si yo no detengo la conducta del agresor, él puede escalar a una conducta delictiva o el día que tenga una familia, un maltrato a su pareja o a sus hijos o un maltrato allí en su área de trabajo, ¿verdad? El ser humano no fue creado para estar solo y aislado. Es para estar en comunión unos con otros, pero ese es el reflejo de cómo se está relacionando individualmente con Dios, ¿verdad? El espectador, ¿cuáles son las consecuencias del bullying al que es espectador? Pues tiene un deficiente aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas. Tiene modelos inadecuados de actuación. Tiene falta de sensibilidad ante el sufrimiento. Definitivamente no tienen ese contacto emocional, ¿verdad? A veces le decimos a la gente, cuando tú quieres tener el control, te alejas del contacto emocional, te alejas de la empatía, de la compasión, de la misericordia. Por eso es tan importante trabajar esta parte emocional en la gente y no enseñarlos a reprimir las emociones, ¿verdad? Entonces, esas son las consecuencias para cada rol de los que participan dentro del bullying, ¿verdad? ¿Cuáles serían unos indicadores tanto para padres o maestros? Lo hemos incluido aquí. Bueno, aquí en el caso de los padres, estar atentos a sus hijos a cualquier cambio de comportamiento y de humor, que muestre una emoción de tristeza, llanto o irritabilidad, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar las emociones, que haya un identificar cómo me siento, ¿verdad? Porque a veces le explicamos a la gente que pareciera que la emoción es como la papa caliente, ¿verdad? No quiero que llores, no quiero que estés triste, no. Tenemos que aprender a escuchar y a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Por qué? Porque detrás de la emoción hay una necesidad que no se ha cubierto. Entonces, ¿qué diferencia tan grande es reprimir, que no exprese, a que exprese y que llevarlo a qué necesitas? Sentirte amado, sentirte importante o sentirte seguro, ¿verdad? Esas tres necesidades están cubiertas en Cristo. Y miren qué diferencia hay, hermanas, porque vamos a enseñar a los niños a que sepan, tengan esa inteligencia emocional y no a esconder las emociones, ¿verdad? Entonces, preguntar si hay cambios en el sueño, si pasan pesadillas, escucharlos, ¿verdad? Que pierden o se deterioran sus pertenencias. ¿Qué está pasando? Acuérdense que la víctima va a guardar silencio, no va a ser fácil que él externe lo que está pasando con el abusador, ¿verdad? Entonces, los padres deben estar atentos si el hijo o la hija no socializa,
que se le dificulte, ¿verdad? Que no se relacione con compañeros ni acuda a actividades sociales de la escuela, alguna excursión, ¿verdad? Se niega o protesta para ir a la escuela, son indicadores que nos alertan, algo está pasando en mi hijo o en mi hija, ¿verdad? Entonces, por eso nos lo marca aquí para estar atentos. En el caso de los maestros, ¿verdad? Bueno, sabemos que el trabajo se ha multiplicado ahí para los maestros, pero ellos deben estar vigilantes, deben ver la relación de los alumnos en los pasillos, en el patio. Yo entiendo que es como un trabajo extra, pero hay que estar alertas para prevenir, ¿verdad? Dice, las pintadas en paredes o baños, mensajes que se escriben, ¿verdad? Darle importancia cuando alguien se esté riendo o abucheos repetidos en contra de algún alumno. Poner especial atención en los niños diferentes, quienes se aíslan y tienen nulas o escasas relaciones escolares. O igual, al contrario, accesos de rabia, ¿verdad? Extraños. Estos son indicadores a los cuales necesitamos estar alertas, ¿verdad? Porque no, es algo que son lenguaje corporal, diríamos, que sin palabras nos está comunicando algo, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como tanto en el ambiente, bueno, escolar? Se les sugiere allí a los profesores o gente de la educación, ¿verdad? Que trabajen sobre una política antiviolencia, ¿verdad? Que puedan desarrollar estrategias que prevengan este tipo de situación del bullying, ¿verdad? Y poder detectarlo antes de que suceda. Incluir entre iguales, el maltrato entre iguales en el currículum escolar, ¿verdad? Donde los chicos se pongan en el lugar del agresor, víctima o espectador. Llevarlos a trabajar sobre situaciones, ¿cómo te sentirías tú si fueras la víctima? ¿Verdad? Ayudándoles a tomar conciencia, ¿verdad? Y que no es algo de diversión o estamos divirtiéndonos o no, es lastimar, ¿verdad? Y te lastimas tú mismo. También un desarrollo de programas de educación para la convivencia y prevención de la violencia, ¿verdad? En las escuelas, esto es algo que se recomienda que trabaje. Pero vamos ahora en lo que nos ocupa más un poco a nosotros, que son las familias. ¿Qué debemos hacer como familias? Podemos estar si no alertas, atentos, conectados, ¿verdad? No desconectados. Yo sé que como papás me van a decir, hermana, estamos lidiando con situaciones de problemas de trabajo, situaciones económicas, situaciones donde cosas han ido a la alza económica y parece que esas situaciones nos ganan, pero recordemos que tenemos una fuente a quien acudir, en quien descansar y en quien confiadamente nos proveerá si hemos aprendido a ser fieles en dar, ¿verdad? Entonces debemos interesarnos y dar importancia a todo lo referente al desarrollo personal e interpersonal de nuestro hijo, nuestra hija. Conectados emocionalmente. ¿Cómo? Tan sencillo, hermanas. ¿Cómo te sientes? No palabras, ¿cómo te fue? No, eso es muy ambiguo, muy generalizado, no. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste? Palabras, preguntas más específicas sobre sentimientos y la satisfacción del niño o adolescente, ¿verdad? Preocuparnos y hablar explícitamente con nuestros niños con los hijos acerca del maltrato entre iguales, ¿verdad?
Recordemos que la familia, el hogar, es un proyecto divino y allí es como el laboratorio, ahí donde vamos a enseñarles a hablar, a practicar, a tratar temas que allá afuera pues no lo van a hacer, ¿verdad? Menos si no están en la currícula escolar, pero nosotros como padres tenemos que preocuparnos y hablar de una manera abierta según el nivel del niño, ¿verdad? Tener en cuenta las peculiaridades de la etapa evolutiva del niño o adolescente, ¿verdad? Sabemos que los adolescentes es una etapa de crisis. ¿Por qué? Porque están pasando por muchos cambios que ellos no comprenden, ¿verdad? Muchos cambios, no solamente físicos, sino de pensamiento, de muchas formas. Entonces tenemos que entenderlos, ¿verdad? Siempre les decimos, cuando viene alguien a solicitar ayuda para un adolescente, les decimos, un adolescente mete mucha atención al sistema familiar. ¿Por qué? Porque está viviendo una etapa difícil. Adolecer. Adolescencia proviene de adolecer y crecer duele, ¿verdad? Entonces, debemos también revisar nuestro estilo y nuestra dinámica familiar, ¿verdad? Y si mejorar nuestra capacidad para comunicarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como nosotros le enseñemos, nuestro hijo, nuestra hija lo va a aprender, ¿verdad? Si sospecha o tiene conocimiento de maltrato entre iguales, es algo que tenemos que estar al pendiente y hablar. Observar e indagar más información con amigos, compañeros, si tiene hermanitos ahí también en la escuela, ¿verdad? Y tener una participación en la intervención para que no avance este problema, estar atentos porque puede llegar a requerir una intervención legal, ¿verdad? Entonces, muy bien. Aquí vamos a ver cómo podemos ayudar a la víctima. ¿Cómo le vamos a aconsejar? ¿Cómo podemos aconsejarlo? Bueno, la palabra de Dios, ahorita decíamos, necesitamos ese equilibrio y ese equilibrio pues nada más nos lo puede dar el Señor Jesús, ¿verdad? Y en la palabra es donde tenemos el consejo oportuno para cada uno, sean adultos, sean adolescentes, sean niños. Y bueno, es aprender la palabra desde pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aconsejar a la víctima? Pues tener una actitud abiertamente positiva, empática, ponernos en nuestro lugar, no tachar de, ay, qué chiflado, ay, qué exagerado. No, no, no. Tenemos que tener esa empatía para transmitirle al niño y seguridad personal. La palabra en Primera de Tesalonicenses 5:14 nos dice, también os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Mostrar esa afectividad y esa cercanía física, ¿verdad? Ayudarle a pensar en esto de la afectividad, antes de pasar a lo otro, es importante, hermanos, enseñar a nuestros chicos que son amados y aceptados. No nos concretemos, no, pues ya te tengo ahí la comida, ya te tengo el vestido, ya te tengo techo, ya te tengo la escuela. No, cercanía física, palabras, de acuerdo al lenguaje de amor de nuestro hijo, tiempo de calidad, palabras de afirmación, actos de servicio, ¿verdad? Contacto físico, ya decíamos ahorita, ¿verdad? Regalos y tiempo de calidad. Entonces, tenemos que aprender a conectar
en el lenguaje de amor, ¿verdad? Para llenar el tanque emocional de nuestro hijo de acuerdo a su lenguaje de amor, ¿verdad? Porque a veces podemos dar un regalo, pero el lenguaje de amor de nuestro adolescente o niño sea tiempo de calidad. No, yo ya cumplí con darte un regalo, pero no le doy de acuerdo a su lenguaje. Entonces, se va vaciando el tanque emocional. Por eso es importante aprender a reconocer e identificar el lenguaje de amor, ¿verdad? Ayudarles a pensar en alguna tarea, por pequeña que sea, que encuentre algo que hacer, alejarse en la pauta de lo que lo está alejando, lo está manteniendo aislado y puede interactuar con otros. Recuerden que mencionábamos ahorita en el perfil que hay poca socialización, no hay casi, ¿verdad? Entonces, esos niños que batallan para socializar pueden llegar a ser blanco, ¿verdad? De ser víctimas. Tenemos aquí la cita de Deuteronomio 31:6, dice, esforzaos y cobrar ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué hermosa esta palabra, hermanas. Sí, para nosotros como adultos, llena nuestro corazón esta palabra de Dios. Cuanto más los niños que muchas veces no saben las cosas, pero las están percibiendo, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, cobrar ánimo, no temáis, ¿verdad? Ayudarles a que puedan desarrollar esa habilidad para platicar y socializar. Saber escucharlos, escuchar con empatía, es no solamente que yo esté lavando platos y escucharlos, no, tomar un tiempo y sentarme con el niño, el hijo, la hija, los adolescentes, para que ellos vean todo mi lenguaje corporal, está atento a lo que me está diciendo, ¿ok? Y que le creemos acerca de lo que nos está hablando, ¿ok? Muy bien. Que confíe en la manera en que sus padres y profesores se encargan del problema. Hay una situación, ¿verdad? Y como padres estamos al pendiente, acuérdense, y todos los indicadores, hay que estar alerta, ¿verdad? Lo que el niño no nos diga verbalmente, bueno, ¿qué indicadores hay en él que ya mencioné anteriormente para estar al pendiente del problema? Animar que tengan seguridad en Dios. Nahum 1:7. Y esta promesa está muy hermosa. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y mire, conocen a los que en él confían. Tenemos que enseñar esto a nuestros niños, hermanos, porque ahorita puede ser un tipo de situación sencilla, pero van a crecer y van a enfrentar otras cosas. La palabra sembrada en su corazón va a ser esas promesas acertadas para enfrentar el día a día, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son cómo aconsejar al agresor? Pídele que cese su conducta. Números 14:18 dice aquí la escritura. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Tenemos que hacerle saber a nuestros niños, sean niños introvertidos o extrovertidos, porque pareciera que el agresor va más enfocado a los extrovertidos, ¿verdad? Tienen que saber que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que Él está viendo todas las cosas. Entonces, tenemos que hablarles y decirles, tienes que cambiar tu conducta, ¿verdad?
Invítalo a que se ponga en el lugar de la víctima, que tome conciencia. A ver, ¿cómo te sentirías tú que alguien más grande o abusivo venga y te trate mal? Mateo 7:12, que habla acerca de la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ellos tienen que aprender a relacionarse. Acuérdense que dijimos, ellos en casa van a aprender. Y esto es algo que tenemos que enseñarles a nuestros chicos, ¿verdad? Si la intimidación se ha producido en grupo, pídele que rompa los vínculos con esos compañeros abusadores. Trata de ofrecerle otras vías de integración social fuera de esos grupos, involucrarlos en otras cosas, ¿verdad? Porque luego están ahí de ociosos, no hacen nada y están más expuestos a enrolarse en esto, ¿verdad? Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, ¿verdad? Aborda la posibilidad de sanciones que se pueden derivar de su conducta. Tiene que aprender que hay consecuencias, hermano. Las consecuencias sobre la conducta que tenemos, porque tenemos un Dios que es muy tierno, trata con nosotros con mucho amor, mucha paciencia, pero Él también quiere que aprendamos límites y tenemos que tener consecuencias para aprender los límites, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo ayudar al espectador? ¿Cómo aconsejarlo? Ayúdalo para que sea consciente de que un espectador que está conviviendo con la injusticia, la falta de solidaridad y la crueldad, ¿verdad? Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientes, ¿verdad? No dejes que otros influyan, porque en la adolescencia son muy influenciables y parece que más de lo malo, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar con ellos y ayudarles, ¿verdad? Que no convivan con la injusticia, con la crueldad. Invítalo a que se ponga en el lugar de la víctima y analice cómo se siente cuando lo maltratan y lo intimidan. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿verdad? Entonces, dice, haz que comprenda que él puede ayudar con su información, testimonio y apoyo. Ayúdalo a parar la situación y a denunciar los hechos. Romanos 12:21 nos dice muy claramente, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, ¿verdad? Entonces, la palabra es el mejor consejero que tenemos, es el Señor Jesucristo. Y Él es el verbo, ¿verdad? El verbo hecho carne, dice Juan. Entonces, tenemos aquí, hermanos, que, permítame. Dice aquí, nadie puede escapar del dolor de un corazón herido. Y nadie puede vivir tiempo en este mundo caído sin experimentarlo. Estamos expuestos. Así como el dolor que lo acompaña, ¿verdad? La responsabilidad de todo individuo es conocer la verdad de Dios, creerla, defenderla y no permitir que la violencia se posesione de los hogares, instituciones o espacios diversos, ¿verdad? Tenemos que enseñar allí en nuestras casas, hermanas, porque el abuso, la violencia va escalando, ¿verdad? El otro día fui a una clínica aquí del Seguro Social que está cerca y me impresionó porque ellos, donde tienen el elevador, es una columna muy alta. Bueno, de ese tamaño que abarca 3 pisos, esa pared donde está el elevador, de ese tamaño hicieron
para ir midiendo la ira, el enojo, la violencia, ¿verdad? Cuando llegué, porque tenía mucho de no ir allí, me sorprendí. Quiere decir que estas situaciones de violencia se han estado dando mucho dentro de las familias. El Señor ha preparado, hermanas, una senda para sanar los corazones. Él cura las heridas más profundas si se le permite entrar aún a la parte más íntima del corazón. Allí es donde Dios quiere trabajar, hermanos. Él puede ungir con su bálsamo sanador todo nuestro ser. Lucas 4:18 era la palabra que les leí ahorita al iniciar. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y dar libertad a los prisioneros, ¿verdad? Hermanas, pues esta es la conclusión sobre este tema de bullying, que pues ya decíamos ahorita, la violencia ha estado muy tremendo, ¿verdad? Pero bueno, espero que haya sido de gran bendición para ustedes este tema, ¿verdad? Y pues estamos recordándoles que estamos a sus órdenes, ¿verdad? Del Centro SODI, Centro de Psicopedagogía, de Orientación y Desarrollo Integral. Con todo gusto, hermanos, aquí en la oficina de la Iglesia Bautista del Calvario, les pueden proporcionar mi teléfono, cualquier situación que quieran trabajar con algún adolescente, un niño, situaciones que se presenten, ¿verdad? Como nos decía ahorita, hacer un análisis de nuestra dinámica familiar, ¿verdad? Porque la violencia genera más violencia. Pero bueno, tenemos la promesa de Dios: por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Pues espero que haya sido de bendición para sus vidas, hermanas. Muchas gracias por este tiempo que han apartado para estar aquí en este tema, y le entrego el tiempo a nuestra hermana Nali. Aquí estamos. Hermana, muchas gracias. Siempre es de una bendición y un reto. Repliquemos esto. Realmente es oro molido. O sea, todo esto nunca está de sobra escuchar y hacer una reflexión, un análisis de lo que estamos en casa viviendo con nuestras familias, incluso en nuestra congregación. Y bueno, si es necesario, escuchemos esta plática 2, 3 veces y sigamos compartiendo. Compartiéndola con nuestras amigas, las vecinas, en nuestras redes sociales, porque esto realmente necesitamos escucharlo y estar pendientes, ¿verdad? Hermana, le mandan también aquí en el chat muchos saludos y bendiciones. La hermana María Elena Galván. También Becky Díaz le da las gracias por compartirnos este tema tan urgente, y ella comparte que escuchar es primordial y muy atinado su mensaje. Gracias a Dios por esta plática. Manda abrazos también y que sigamos sosteniendo en oración a nuestras familias, que lo necesitamos mutuamente. También la hermana Egla manda saludos, Isabel Guzmán también, y bueno, estas son las hermanas que tengo en el chat, y yo creo que todas las demás también, quienes están viendo y no pusieron ningún comentario, quienes más tarde lo estarán viendo. De verdad, vamos a estar muy agradecidas con Dios por este tema que nos debe hacer levantarnos de nuestro lugar, ¿verdad? Hermana, muchas gracias. Gracias a todas las que se conectaron, tanto en vivo como posteriormente van a estar haciéndolo. Le recordamos esta tarde también a las 7:30 nuestra reunión de oración, a través también aquí de Facebook Live. Y el próximo miércoles también seguimos en este
en esta serie que se llama Dios en Control. Y va a estar la hermana Mari Manzanares compartiéndonos también de la palabra en la conferencia. Y nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a todos los que detrás de cámaras también estuvieron apoyando a su esposo, hermana, a los hermanos del templo, nuestra hermana secretaria y también hermano Jaime y el hermano Roberto y Becky Díaz también, Becky Carrillo y a todos los demás. Que Dios les bendiga. Saludos también a nuestro pastor y a su familia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Gracias.